Listos. Oiga, cuando son... ¿Eso no lleva tablero? Abajo con calificación. Ah, por eso no hay tablero, ¿eh? Vamos a ir acá adelante. Acá adelante, ¿no? Damiancito. Y nada más ni que los dos calificando clavado. No, yo las veo de aquí. Yo las veo. 3 y 4, el de la ejecución desde la derecha. Clavadistas fuera de la alberca. Los jueces número 1 y 2 van a ver a los clavadistas. Van a ver al primer clavadista. El juez 2 y 3. El juez 2 y 3 van a ver al clavadista número 2. Los jueces 5, 6 y 7 verán la sincronización del clavado. Calificaciones, jueces, para probar. Roberto. Jueces, favor de poner una calificación. 1. Y juez número 7, Juan Carlos Ramírez, de Cuba. Primer clavado de la prueba. PJ Bogart y Brian Giloli. 1.5 al frente en B. Jueces, 7.5, 7.5, 8, 7.5, 7.5. Calificaciones, jueces, otra vez. Ahora sí, 7.5, 7.5, 8, 7.5, 7.5, 6, 6.5. Joel Rodríguez y Alberto Acosta, de México. Perdón. Inverso simple en A y clavado al frente en A. Jueces, 7.5, 7.5, 8, 8, 9, 8, 8. Chris Lepaul, Jeff Liberty, de Canadá. 1.5 adentro en B.
Jueces. 8, 8, 8, 8, 7 y medio, 8, 8. Jorge Martínez Vaca. Daniel Olalde, de México. Clavado adentro en B y clavado al frente en B. Jueces. 7, 6 y medio, 6, 6 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 5. PJ Bogart y Brian Giloli. Clavado atrás en B. Jueces. 8, 8, 8, 8, 8 y medio, 7 y medio, 7 y medio. Joel Rodríguez y Alberto Acosta. 1 y media adentro en C y 1 y media al frente en C. Jueces. 7 y medio, 6 y medio, 7, 8, 7, 7 y medio, 6 y medio. Chris Lepaul y Jeff Liberty. 1 y media al frente con un giro y 1 y media adentro con un giro. Jueces. 6 y medio, 6 y medio, 6, 7, 6, 6 y medio, 6 y medio. Jorge Martínez y Daniel Olalde. Inverso simple en B. Jueces. 8, 8 y medio, 7 y medio, 7 y medio, 8, 8, 8. PJ Bogart, Brian Giloli. 1 y media al frente con 3 giros y 1 y media atrás con 2 giros y medio. Jueces. 7 y medio, 8, 8, 8, 8, 8 y medio, 7 y medio. Joel Rodríguez y Alberto Acosta. 3 y media al frente en B.
Jueces. 5 y medio, 6, 6, 7, 6 y medio, 6, 6. Chris LePaul, Jeffy Liberty. 2 y media al frente con un giro. Jueces. 7, 7 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio. Jorge Martínez y Daniel Olalde. 2 vueltas y media adentro en B. Jueces. 6 y medio, 7, 5 y medio, 5, 7 y medio, 7 y medio, 7. Comenzando la cuarta ronda de esta competencia. PJ Bogart, Brian Giloli. 2 y media adentro en B. Jueces. 5 y medio, 5 y medio, 7, 7, 6, 6, 6 y medio. Joel Rodríguez, Alberto Acosta. 2 y media adentro en B y 2 y media atrás en B. Jueces. 7, 6 y medio, 7, 7, 7, 7, 6 y medio. Chris LePaul, 2 y media inversas en B. Jeff Liberty, 2 y media inversas en B. Jueces. 5, 6, 6 y medio, 6 y medio, 5, 5, 4. Jorge Martínez. 3 giros y medio inversos. Daniel Olalde, 1 y media frente con 3 giros. Jueces. 7, 7, 6 y medio, 6, 8 y medio, 7 y medio, 7 y medio. Última ronda de esta competencia. Le rogamos al público que despidan después de ejecutar sus clavados a los deportistas. Los pueden despedir con un fuerte aplauso. PJ Bogart y Brian Giloli,
con 214.20. 3,5 al frente en B. Jueces 7, 6,5, 6,5, 6, 7,5, 7, 8. Joel Rodríguez y Alberto Acosta, 2,5 inversas en B. Jueces 6,5, 6,5, 6,5, 7, 6,5, 6,5, 5,5. Chris Lepaul, Jeff Liberty, 3,5 al frente en B. Jueces 6,5, 7, 7,5, 6,5, 5, 6, 6. Último clavado. Jorge Martínez y Daniel Olalde, 3,5 al frente en B. Jueces 6,5, 6,5, 7,5, 7, 8, 7,5, 7. Gracias, jueces. En un momento daremos los resultados.